Entonces les pido que me acompañen en Lucas capítulo 9. Vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor. ¿De quién era Él? ¿De quién es Él? Y alguna información que le dio a sus discípulos. Bueno, ya vamos a ver cómo es, si es dura o si es chévere. Sí, Lucas capítulo 9, verso desde el 18. Vamos a leer desde el 18 hasta el 27. Si lo tienen, Lucas capítulo 9, ¿lo tienen todos? La palabra del Señor dice así. En el verso 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y él les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra, que sea Él hablando a nuestras vidas. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tu palabra, Dios. Palabra que tú mismo pronunciaste ante tus discípulos. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de leerla, mi Señor. Así que queremos pedirte, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú guiándonos en este tiempo. Habla nuestras vidas, toca mi corazón, Dios, toca a mis hermanos. Trata con nosotros, Señor. Ministra nuestras vidas. Nosotros queremos aprender cada día más de ti. Así que pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Fíjense, lo que está pasando aquí es algo así como cuando estábamos en clase. ¿Recuerdan los que son más grandecitos que no van a clase? Cuando tenían una clase con un maestro y de repente el tema era extenso, pero el maestro decía: oye, mira, la materia es extensa, pero si ustedes se aprenden esto es lo relevante. Si te aprendes esto bien, todo lo demás pues lo puedes discernir o lo puedes comprender. Hay algo que es bien importante y quiero que lo aprendan, decía el maestro. Pues lo que está pasando es algo así, lo que está pasando aquí es algo similar. En este caso el maestro es Jesús y él tiene 12 estudiantes, son sus apóstoles, sus discípulos. Y él les hace una pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué creen ustedes que Jesús le haría esa pregunta? Piensen allí, ¿será que Jesús no sabía qué decían las personas? Entonces ellos responden: oye, Jesús, mira, hay unos que dicen que tú eres Juan el Bautista, hay otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres algún otro profeta que ha resucitado. Y entonces él les dice la pregunta importante: ajá, pero ustedes,
¿quién dicen ustedes que soy yo? Al parecer Jesús no estaba tan interesado en lo que decían los demás. Su principal atención era qué decían sus seguidores. Recuerden que es un grupo bien reducido, solo 12 hombres. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Y fíjense, mis hermanos, esto es algo que es un conocimiento que es fundamental para nuestra fe. ¿Quién es Jesús? Es algo fundamental para los cristianos que nosotros sepamos quién es Jesús. Si nosotros no tenemos la respuesta correcta, pues no importa que aprendamos muchas otras más cosas, porque esto es fundamental, esto está en el centro de lo que yo debo conocer. Fíjense que la palabra fundamental tiene también que ver con fundamento, ¿sí? El fundamento es la base donde yo me afirmo, donde se afirma una casa, un terreno, ¿sí? Si el fundamento no está bien, no importa si usted, mientras más construye, peor, porque se viene todo abajo. Entonces, esto es un conocimiento fundamental para nosotros. Antes de avanzar, también quería decirles que este mismo pasaje que estamos leyendo en Lucas 9 está en Mateo 16 y en Marcos 8. Los tres evangelistas lo relatan de la misma forma. Hay algunos que añaden algo, ya lo vamos a ver. Pero es como si hubieran tres actos. Es como si, imaginémonos una escena con tres actos. Acto número 1, el Señor los interroga, que es lo que estamos hablando. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? Acto número 2, Él les dice, oye, mira, voy a padecer ciertas cosas. Acto número 3 les dice qué debe hacer un discípulo para seguirle. Entonces, bueno, vamos a ir por pasos. Vamos con el acto 1. Vamos todavía por el acto 1. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense, Pedro respondió rápido. No nos permitió saber qué pensaban los otros 11, ¿verdad? Sería interesante oye, ¿qué pensarían los otros 11? ¿Será que los otros 11 estaban tan convencidos como Pedro? ¿Será que tenían dudas? No lo sabremos, ¿verdad? ¿Qué pensaría Judas, por ejemplo? Judas estaba ahí entre los 12. ¿Qué pensaría Judas? ¿Será que es? ¿Será que no es? Pedro respondió muy rápido. Veamos la respuesta de Pedro, versículo, creo que era el 20. Sí, el 20 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Cristo? El ungido de Dios, el elegido de Dios, el enviado de Dios. Entonces le decía que esto es como un conocimiento que debe ser fundamental para nosotros. ¿Quién es Cristo? Tan fundamental que puede ser la diferencia entre ser como Judas o ser como los otros 11. ¿Sí? Hoy en día, mis hermanos, las respuestas son similares. Si el Señor hoy nos preguntara, imagínense que viene acá hoy el Señor Jesús y nos pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues las respuestas serían similares. Oye, Jesús, hay gente que dice que tú fuiste un personaje histórico, hay personas que dicen que tú fuiste un buen hombre, un hombre que hacía bien, hay personas que dicen que tú fuiste un buen maestro, un profeta, hay personas que también piensan que fuiste pues un mentiroso que engañó a 12 y esos 12 esparcieron el mito. Entonces hay de todo. Allá afuera hay gente que piensa de todo. Habrá personas que piensan que Jesús nunca existió. Pues hay de todo. Pero lo que el Señor quiere saber de ti es, ok, ya sé lo que piensan los de afuera. ¿Qué piensas tú? ¿Quién soy yo? Y ese es un conocimiento que nosotros debemos afirmar. Fíjense, de entre toda la línea de ideas sobre Jesús, de las que ya les comenté, hay una que a mí me parece la más peligrosa. Es la que creen los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová creen que Jesús, si tú le preguntas, ¿por qué creo que es peligrosa? Porque si tú le preguntas, oye, o si tú hablas con ellos, te dicen Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús murió en la cruz por nuestro pecado, te lo dicen todo.
pero también creen que Jesús es un ser creado por Dios y es un ser inferior a Dios. Entonces es como, porque creo que es peligrosa, porque es como una verdad a medias. Entonces es como más difícil detectar el engaño o detectar la mentira. Fíjense que la verdad es verdad y la mentira es mentira. O sea que una verdad a media realmente no es verdad o no existe. Es mentira. Solo que es más difícil detectarla. Entonces vamos a ver, para que establezcamos hoy bien ese fundamento, vamos a ver qué dice el libro de Juan en capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y ya le voy a decir por qué los testigos de Jehová creen lo que creen o de dónde lo sacan. Juan capítulo 1, verso 1. Si lo tienen. Juan 1, dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, en el principio el verbo era Dios. Si usted sigue leyendo allá, sigue leyendo ese pasaje en el verso 14, usted se encuentra, pues porque si usted lee eso por primera vez, usted dice, oye, ¿quién es el verbo, verdad? No queda claro. En el verso 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces ahí queda claro que cuando está hablando del verbo está hablando de Jesús. Entonces si repasamos otra vez el verso 1 dice, en el principio el verbo era, se me perdió, ¿cómo dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, en el principio era Dios. Desde el principio era Dios. En la Biblia que usan los testigos de Jehová, que es una versión que se llama algo así como la versión del Nuevo Mundo, algo así, dice así, dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Y ese un Dios sale con D pequeña. Es como si fuera un Dios inferior. De allí, ellos establecen toda esta idea de que Jesús es un ser inferior y no es. Entonces, claro, también es raro porque ellos creen en un solo Dios, pero si tú dices que Jesús ya es un Dios como un Dios pequeño o un semidios, algo así, entonces ya no hay un solo Dios. Por supuesto, ese versículo fue adulterado. ¿Por qué les digo que fue adulterado, hermano? Porque hay muchísimas versiones de la Biblia, muchísimas traducciones que no dice que el verbo era Dios, es esa. Todas las demás dicen el verbo era Dios desde el principio. Entonces hay una que dice ¿dónde? Te dice, cóchale, por descarte, esa no puede estar bien. Entonces, además de eso, mis hermanos, si usted, aún leyendo esa Biblia, que creo que todo lo demás es lo mismo, aún leyendo esa Biblia, usted puede llegar a la conclusión de que el verbo era Dios. Porque en esa misma Biblia dice, por ejemplo, en Timoteo, 1 Timoteo 3:16 dice, indudable es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces una pregunta, ¿cómo es eso que Dios fue manifestado en carne? ¿Cómo es posible que Dios sea manifestado en carne? A través de Cristo, ¿sí? También dice Colosenses capítulo 2 dice algo así, no se dejen engañar por huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se está en Colosenses 2, 9 y 10. Si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ¿qué nos está diciendo? Todo Dios está dentro de él. No hay manera de que todo Dios esté dentro de él y que él no sea Dios. Pues hay muchas más evidencias, mis hermanos. Me gusta mucho una de Apocalipsis. Apocalipsis 1:8. Si quieres se lo buscamos para que lo lea. Apocalipsis 1:8. Aquí en Apocalipsis 1:8 habla Jesús.
Fíjense lo que dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el que dice ahí al final, el Todopoderoso, lo está diciendo Él. Uno puede tener la duda, oye, ¿será? Porque dice el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús. El Señor está diciendo, yo soy el principio y el fin. ¿Qué hombre puede decir, yo soy el principio y el fin? ¿Qué hombre? Pues nadie, porque no hace falta ni explicarlo, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Y al final dice, yo soy el Todopoderoso. Si usted tiene duda, usted sigue leyendo ese capítulo 1 de Apocalipsis. Por si usted tiene duda, para que usted no diga, usted lo lee todo. Al final él dice, cuando él sigue hablando y dice, yo soy el que estoy vivo y que estuve muerto, pero vivo para siempre. Es Jesús, queda claro que es Jesús. El único que murió fue Jesús. Sí, y que murió y que vive. Entonces, hay mucha evidencia, hermano, mucha evidencia en la Biblia de la deidad de Jesús. Yo creo que se nos va aquí toda la mañana y haríamos muchas predicaciones nada más con ese punto. Se me ocurre otra. Vimos aquí hace un tiempo un pasaje donde una mujer le trajo un perfume a Jesús, ¿lo recuerdan? ¿Qué hizo la mujer? Derramó su perfume a sus pies, lo enjuagó con sus lágrimas, con sus pies. Eso es lo que se llama una muestra de adoración. Si Jesús no fuese Dios, entonces Jesús está permitiendo la idolatría, porque adorar a un hombre es idolatría. ¿Sí lo ven? La Biblia dice, solo al Señor tu Dios adorarás. El hecho de que Jesús haya permitido ese acto nos hace saber que esa señora estaba haciendo un acto de adoración verdadero. De hecho, Él lo dice, déjenla tranquila, porque lo que ella está haciendo lo van a recordar por todas las generaciones. Entonces, si Jesús no es Dios, Él debía haber parado ese momento y decir, ya va, no hagas eso, adora solo a Dios. ¿Sí lo ven? Así, mis hermanos, hay mucha evidencia en la Escritura de la deidad de Jesús. Entonces, les decía, esto es algo fundamental para nosotros. Por ejemplo, algo más que fundamental, ¿en cuántos dioses creemos nosotros? ¿En cuántos? Uno. Eso es fundamental para nosotros, ¿sí? Es como esas clases que dice el maestro, esto te lo tienes que aprender sí o sí. ¿Cuántos dioses hay para nosotros? Uno. La Escritura dice, oye Israel, tu Dios uno es. Y entonces aquí es donde viene la complicación de la persona. Dice, bueno, pero si es un solo Dios, ¿quién es Dios? ¿El Padre o es Jesús? ¿Cuál es el Dios? Nosotros creemos en un solo Dios, que es un Dios trino, es lo que llamamos la Trinidad. ¿Que es difícil de comprender? Sí, porque la Escritura dice que es un misterio. Entonces nosotros creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritus, ¿sí? Pero es uno solo Dios. El Señor Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos, uno. Una vez Felipe le dijo, Señor, si nos muestras al Padre, estaríamos encantados que nos mostraras al Padre. Y Jesús, ¿qué les dijo? Estoy aquí, ya me has visto. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es algo que es fundamento para nosotros, mis hermanos. ¿Quién es Jesús? Si el Señor nos pregunta hoy, ¿quién es Jesús? ¿Qué responden ustedes? ¿Quién es Jesús? Dígalo ahí. El Todopoderoso, ¿qué más? El Hijo de Dios, Dios, el Mesías. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es nuestro Señor, Jesús es el creador de todo el universo. La Escritura dice que sin Él nada fue creado. Jesús es el Rey que reina por toda la eternidad, pero también es el que murió en la cruz y nos salvó en la cruz. Ese conocimiento, mi hermano, es fundamental para nosotros. Es fundamental que tú afirmes ese conocimiento en tu corazón. Si tienes alguna duda, pues escudriña la palabra y permite que Dios afirme ese conocimiento en tu corazón. ¿Por qué es fundamental, mis hermanos, este conocimiento? Porque como les dije, si usted no conoce bien a Jesús,
o este conocimiento es la diferencia entre ser como Judas o ser como los otros 11. Fíjense que Judas estaba allí entre esos 12 que él le preguntó. Judas estuvo allí en los milagros. Judas vio todo, lo mismo que los otros 11. No se le negó nada. Es como cuando usted educa a todos sus hijos, todos los educa igual. Bueno, el Señor agarró sus 12 discípulos, los enseñó a todos igual. Pero ya vamos a ver qué pasó allí. ¿Por qué? Porque Judas no conoció ese Cristo que nosotros conocemos. Fíjense, vamos a la segunda parte de este mensaje o de esta enseñanza que Jesús tiene para sus discípulos, y está en el verso 22. Volvamos al 22 de Lucas 9. Lucas 9, 22 dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fíjense, para los 12 discípulos que están escuchando esto, era muy importante que el conocimiento del Cristo Hijo, de que ellos supieran quién le está hablando, para después comprender lo que viene a continuación, que era lo que estamos leyendo. Algo que se me pasó decirles que cuando Pedro les dice, Señor, tú eres el Cristo de Dios, en el libro de Mateo, Jesús afirma ese conocimiento y dice, Pedro, eres bienaventurado porque esto te lo reveló Dios. No fue que Pedro estuvo investigando, no fue que Pedro pasó horas pensando, no, Dios le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, ahora este Hijo de Dios les está diciendo, miren muchachos, es necesario que pasen estas cosas, que el Cristo sea entregado a los líderes de la nación, a los ancianos, sacerdotes y escribas, y que sea muerto. Esta información debió haber sido un shock tremendo en la cabeza de esos 12 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? A los judíos desde pequeños les enseñan el Pentateuco, que son los primeros 5 de nuestra Biblia, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Es algo así, imagínense algo así como si fuera el catecismo para nosotros. ¿Cuántos aquí hicieron el catecismo cuando eran niños? Oye, poquitos, vale. De niño todo el mundo pasaba por su catecismo. Ahí te enseñaban, bueno, como decir, los principios de la fe cristiana, católica. A los judíos desde pequeños los agarran y les enseñan la ley de Moisés y todas las tradiciones en las que ellos creen. Entre las enseñanzas que se le dan a los judíos es que como pueblo elegido de Dios, Israel, nosotros estamos esperando un Mesías. Ese Mesías es un enviado de Dios que va a establecer un reino eterno. Eso es lo que dice la Escritura, lo dice en Daniel, lo dice por ahí en Isaías. Entonces, todo judío tiene ese conocimiento y espera un rey que se establezca en esta nación, en Israel, y restituya los mejores tiempos de Israel, como un rey como David, pero mejor porque es el Mesías, o un rey como Salomón, pero muy superior porque es el Mesías, ¿sí? Un rey que nos permita salir de este mal momento, de esta crisis que vivimos, y que restituya la gloria de Israel y restituya el reino de Dios, traiga paz, traiga justicia. Eso lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Claro, la Escritura en el Antiguo Testamento también dice que ese rey iba a ser un siervo sufriente, lo dice en Isaías. Claro, ellos no lo entendieron así. Ellos entendían que el siervo sufriente era Israel. Entonces era como decir, bueno, sí, nosotros hemos sufrido mucho, hemos pasado mucho. Nosotros somos el siervo sufriente, pero no el Mesías. El Mesías es un rey poderoso, grande. Entonces, como todos ellos traían esa información en la mente, ahora el hecho de que el mismo Mesías, que ellos ya han confirmado que es el Mesías, les diga, oye, mira, es necesario que el Mesías padezca y muera, eso debió haber sido para ellos, a lo mejor se bloquearon. Sí, eso debe haber sido una información muy difícil de digerir para ellos.
pero se la está diciendo el Mesías, ¿ves? Es importante, por eso vemos que es importante establecer primero el fundamento. ¿Quién soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Bueno, escuchen lo que tiene el Hijo de Dios que decirle. El Hijo de Dios va a padecer y va a morir, pero va a resucitar. Yo imagino, mis hermanos, que estos 12 hombres en ese momento no comprendieron esto a su totalidad. Es difícil cuando hay una tradición muy arraigada de decir, oye, el Mesías es el Salvador, el Mesías es el Hijo de Dios, el Mesías es un rey. ¿Cómo es que el Mesías va a morir? Eso debió haber sido un choque tremendo para ellos. Pero el choque no termina ahí. Sigamos leyendo. Verso 23. Después que le dice eso, dice esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces fíjense, ya los discípulos han recibido una primera noticia fuerte. Jesús nos está diciendo que Él va a morir. Y ahora les da este mensaje. Si ustedes quieren seguirme, ustedes 12, tienen que negarse a sí mismos. Que edita para los discípulos, ¿no? ¿Qué momento? Tienen que negarse a sí mismos y tienen que tomar su cruz cada día. ¿Sí lo dice así? Tome su cruz cada día y sígame si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces fíjense. Nosotros leemos esto hoy en día, mis hermanos. Nosotros leemos esto hoy en día. Y para nosotros es difícil entender la connotación que tenía para esos 12 hombres recibir ese mensaje. Les digo por qué es difícil. Porque para nosotros la cruz significa muchas cosas. Para la gente a veces significa un amuleto. ¿Ustedes no han visto gente con una cruz guindando? Bueno, es un amuleto, no es algo malo, es algo bueno. La gente, yo sin mi crucecita no salgo, no, ya sé que me pasa algo malo, ¿verdad? La gente se persigna y ¿qué hace? Una cruz. Entonces es un signo que pasó a ser algo bueno. Para el cristianismo la cruz es símbolo de salvación. ¿Por qué? Pues porque en la cruz Jesús murió y nos dio salvación. Entonces nosotros hoy en día vemos la cruz como algo, no es malo, es algo bueno. Pero para los discípulos en ese entonces, hace 2000 años, la cruz era el símbolo de la peor tortura de la actualidad. No era algo bueno, era algo muy malo. Es como si dijéramos hoy la silla eléctrica, donde van y matan a los que están condenados, ¿sí? Usted se pondría una cadenita con una silla eléctrica aquí quitando. ¿Se tatuaría una silla eléctrica? No, ¿verdad? No es algo bueno. Entonces, el mensaje que están recibiendo los discípulos era difícil para ellos. El Señor les está diciendo, ¿quieren seguir? Yo soy el Mesías. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, lo creemos. ¿Quieren seguirme? Sí. Niéguense a sí mismos y tomen su cruz y me siguen. Me imagino la cara de esos hombres. Sería bueno ver la cara. De repente dirían, no entendemos. No entendemos. Hay que tomar en cuenta varias cosas, mi hermano. Número 1, Jesús le está dando este mensaje solo a sus 12. No se lo da a la multitud, se lo da a sus discípulos más íntimos, a sus estudiantes. Número 2, estos hombres ya tenían cierto tiempo caminando con Jesús. Por lo menos 1 o 2 años, ¿sí? Es decir, que Jesús los consideraba unos hombres medianamente, por lo menos maduros para recibir este mensaje. Cuando Jesús los conoció, no les dijo esto.
Cuando conoció a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan? La pesca milagrosa le dijo: Pedro, tú vas a ser un pescador de hombres, sígueme. Oye, qué bueno, te sigo. A Natanael le dijo: vas a ver ángeles que suben y bajan, sígueme. A los demás le decía: sígueme. No era que Jesús se conseguía a la gente y le decía: niégate a ti mismo, vas a llevar una cruz. A lo mejor nadie le sigue nunca, ¿verdad? Imagínate que llegan aquí las personas a la iglesia y le decimos: tienen que negarse a sí mismo, tienen que llevar una cruz. Mano, se nos van todos. Los que llegan nuevos se nos van. Entonces Jesús le está dando este mensaje a unos hombres que él considera que ya lo pueden recibir, que ya lo pueden soportar. Por lo menos ya pueden empezar a meditar en eso, porque es la primera vez que él les dice lo que le va a suceder. Entonces, si usted es un nuevo creyente, si usted está llegando por primera vez a la iglesia, entiendo que este mensaje sea duro para usted, ¿sí? ¿Qué le decimos a una persona cuando llega a la iglesia, cuando llega al grupo en casa? Le decimos: oye, mira, Jesús es el Salvador, ábrele tu corazón, cree en Él. Jesús nos ha prometido vida eterna. Y si la persona pues está interesada y dice: sí, yo quiero conocer a Dios, bueno, venga. Más adelante, en algún momento, Dios lo va a confrontar como confrontó a sus discípulos. Y le va a decir: oye, ¿soy el Cristo? Sí, Señor, tú eres el Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Les comentaba entonces que la cruz es un símbolo de muerte, hermano. Para estos hombres, la cruz era muerte. Número uno, nadie tomaba una cruz, nadie. La cruz era una imposición para los condenados. O sea, ningún condenado quería estar llevando esa cruz, eso era obligado. Nadie tomaba una cruz, porque no es algo bueno. Número dos, la cruz, mis hermanos, el que tomaba una cruz no regresaba. Era un camino de ida nada más, no había regreso. ¿Por qué no había regreso? Porque llevaba su cruz, lo crucificaban y moría. No había, yo voy a llevar una cruz, voy y vengo. No hay vuelta. Entonces, el que Jesús le diga a estos hombres: toma tu cruz y sígueme, cada día. Oye, eso debió haber sido un mensaje duro para ellos, duro. Nosotros hoy pensamos otras cosas. La gente a veces dice: oh, yo cargo mi cruz, es mi esposo que me tiene loco. Pero no es eso. Mi cruz es esto, yo estoy cargando mi cruz. Para esa gente no era, Jesús le está diciendo: la fidelidad que yo quiero de ustedes es que usted esté dispuesto a cada día morir por mí. Muy diferente a eso que te dice: yo tengo que soportar a mi esposo. Muy diferente. Entonces, fíjense, mis hermanos, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor nos dirá a nosotros: niégate a ti mismo? ¿Por qué? Piense allí, le voy a dar unos segundos para que usted piense. El Señor nos dice: si tú me quieres seguir, niégate a ti mismo. ¿Por qué? Piense, yo le voy a dar tiempo ahí. ¿Por qué Jesús nos dirá eso? ¿Por qué? Usted recuerda, a ver si algunos aquí se acuerdan, ¿cuáles son los enemigos del cristiano? ¿Se acuerda? Ajá, ¿cuántos son? 3, por allá nos dicen 3 son los enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? El diablo, número 1. Número 2, el mundo. Número 3, la carne. Los más viejitos aquí, eso nos los enseñaba en un libro que se llamaba Nueva Vida en Cristo. Nos decía: tenemos 3 enemigos. Número 1, Satanás. Ay, fuera con Satanás, está bien lejos por allá. Número 2, el mundo. Bueno, el mundo, fuera el mundo de aquí. Número 3, la carne. Ay, ¿qué es la carne? 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 Nadie lo ha dicho. Por allá. La carne es nuestra naturaleza inclinada al pecado, a la maldad. Eso es la carne. El problema de este enemigo es que no está afuera, como Satanás, está dentro de mí. Es decir, yo vivo con el enemigo, duermo con el enemigo y me levanto con el enemigo porque soy yo mismo.
Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina y ten cuidado de ti mismo. Pendiente tú contigo. Primera de Timoteo 4:16. Cuídate de ti mismo. Porque tu carne, mis hermanos, tu carne, la Biblia dice, la carne no puede sujetarse a Dios porque no quiere ni puede. Entonces tu carne que vive contigo, todos los días desea desobedecer a Dios. Todos los días tu carne desea pecar, tu carne desea los lujos del mundo, tu carne desea agarrar los mandamientos de Dios y olvidarse de ellos. Esa es tu carne. Ahora entiende por qué el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Cuando nosotros no teníamos el Espíritu de Dios, nosotros dice la Biblia que vivíamos en la carne y vivíamos felices en la carne. ¿Por qué? Porque pecado que veíamos por ahí, pecado que hacíamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la carne. Si había una trampa, nos metíamos en esa trampa. Si había algo que nos parecía chévere y sabíamos que era malo, lo hacíamos, porque eso es lo que hace la carne. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en ti, entonces ahora hay como un tira en encoge, hay una batalla. La carne te dice no, desobedece a Dios, y el Espíritu te dice no, obedece a Dios. ¿Sí? Entonces ahora entienden por qué el Señor dice niégate a ti mismo. Porque tu carne, mi hermano, hoy se paró con las ganas de no venir a la iglesia. Tu carne se para con ganas de hacer lo que no le agrada a Dios. En ese momento tú tienes que aprender a negarte a ti mismo. Porque es tu deseo. Tú dices, oye, es que Satanás me pone ese deseo. Es tu carne que está dentro de ti. Entonces la cosa se pone más complicada porque dice, soy yo mismo. El problema soy yo. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso el Señor nos dice, ¿tú me quieres seguir? Sí, Señor, yo te quiero seguir. ¿Por qué me quieres seguir? Porque tú eres el Cristo. No hay otro como tú. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Cómo es eso? Debo negar todos esos deseos contrarios a la voluntad de Dios que surgen en mí. Porque surgen en mí. Nosotros podemos decir, no, hermano, yo sería incapaz. Yo no. Entonces estamos negando la verdad de la palabra. La verdad de la palabra nos dice, en ti habita una naturaleza pecaminosa que está inclinada a hacer el mal. Que la heredamos de Adán. O sea, si usted es hijo de Adán, que todos somos, usted tiene esa naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor nos dice, debes aprender a negarte a ti mismo. Esto puede sonar muy duro y muy difícil, pero si usted va madurando en el Señor, usted va a llegar un momento y dice, oye, el Señor tiene razón. O aprendo a negarme a mí mismo, o termino negándolo a Él. ¿Sí lo ven? O me niego a mí mismo, o termino negando al Señor. Porque o aprendo a negarme a mí mismo, o sigo los deseos de la carne y termino negando al Señor con mi vida. ¿Sí lo ven? Entonces el Señor nos dice, ¿hay una receta para eso? Sí, hay una receta. Toma cruz cada día y sígueme. Recuerden, el que iba tomando la cruz es porque iba ¿para qué? Para ser muerto. Mi querido hermano, si tú estás muerto, muertico, bien muertico, cuando venga la tentación, tú vas a decir, pero es que yo estoy muerto. ¿Sí lo ven? Cuando venga ese deseo, dice, pero es que eso, si yo estoy vivo, el deseo me tiembla todo y me provoca. Pero cuando yo estoy muerto, hágale eso un muerto, a ver, busque un muerto, va al cementerio y llévele una hamburguesa bien sabrosa, a ver si el muerto está muerto. No le pasa nada. Si yo logro negarme a mí mismo, tomar esa cruz y considerarme un muerto cada día, cuando venga esa situación que me quiere tener, cuando venga el enemigo y me diga, oye, ¿por qué no aprovechas esto? Yo decir, pero es que yo estoy muerto. Si estuviera vivo fuera chévere, me gustaría, pero yo estoy muerto. Por eso el Señor nos dice esto. Ahora bien, mis hermanos, como les digo, para los discípulos esto era
a una información dura, difícil, nueva. Yo estoy seguro, mis hermanos, que esos 12 hombres no entendieron esto por completo. Pero, el hecho de ellos tener un buen fundamento, de saber quién es Cristo, aunque no lo entendían, no dejaron de seguirle, como otros que sí le dejaron, ¿sí? Entonces, mi hermano, hay ocasiones en tu vida, en mi vida, que pasan cosas que yo no entiendo y no comprendo. No entiendo por qué pasan estas cosas, a veces no entiendo por qué Dios permite ciertas cosas en mi vida. Pero si yo estoy firme en el fundamento de que Jesús es el Cristo y de que Jesús es el Dios Todopoderoso, que no hay esperanza fuera de Él, que no hay otro Dios, que no hay salvación fuera de Él, que no hay palabra, nadie más tiene palabras de vida eterna, yo no tengo otro lugar a donde ir, aunque yo no comprenda, yo sigo creyendo en Él, como estos hombres. Seguramente no comprendieron, pero aún le siguieron. No fue que ellos dijeron, Señor, no entendieron, esta palabra es muy dura, nosotros nos vamos para nuestra casa, no te seguimos más. No fue eso. Ellos seguramente no comprendieron, pero aún así dijeron, oye, de repente no comprendo, pero Él es el Cristo, yo no tengo otro lugar a donde ir. Yo no tengo otro Señor a quien seguir. Yo no tengo otro Dios en quien creer. Nadie más tiene palabras de vida eterna. ¿Qué hacemos? Pues sigámosle. De repente no entendimos, pero le seguimos igual. Así a veces pasa en nuestra vida, mis hermanos. Pasan cosas que no entendemos, pero eso no debe mover nuestro fundamento. Nosotros no creemos en Dios porque estamos esperando que Él haga algo. Nosotros creemos en Dios por lo que Él es. Por cuanto Él es todo eso, yo creo en Él y le sigo. Y quiero seguir aprendiendo de Él. Si más adelante pasa algo que yo no entiendo, oye, ¿por qué pasó eso? Eso no tiene por qué afectar mi fundamento. Mi fundamento es que Él es el Mesías y yo lo sigo. Amén. Hay otra palabra, una parábola en Mateo 13 que dice así. Un mercader encontró una perla preciosa en un terreno. Fíjense que un mercader es alguien que conoce de mercancía. Pues encontró la perla la más preciosa. ¿Qué hizo el mercader? Vendió todo lo que tenía y compró el terreno para quedarse con la perla. Esa perla, mis hermanos, esa perla preciosa es nuestro Cristo. Esa perla preciosa es nuestro Dios. Si tú has encontrado esa perla, no la pierdas. Si tú has encontrado esa perla, vende lo que sea. Vende tus creencias antiguas. Vende lo que te estorbe. Deshazte, regálalo. Pero compra ese terreno, compra esa perla, que esa perla sea tuya. Esa perla es Cristo. Sí, la Biblia dice en Hebreo que Cristo es más sublime, fue hecho más sublime que los cielos mismos. Hebreos 7:25, creo, 26. Más sublime que los cielos, mis hermanos. Cristo es lo más hermoso que le ha pasado a nuestra vida. ¿Quién dice amén? Cristo es lo más precioso que le ha pasado a tu vida. No solo eso, que fue Dios quien te lo reveló. ¿Sí? Por lo tanto, aunque tú veas que esta palabra es dura y a lo mejor no la comprendas y a lo mejor sientas que hoy no la estás cumpliendo a cabalidad, tú dices, bueno, pronto lo empezaré a aprender, pronto lo empezaré a cumplir, no entiendo, pero yo no suelto mi perla, yo no suelto a mi Cristo, porque yo no tengo otro lugar a donde ir. Sin Cristo, mis hermanos, yo estoy perdido. ¿Piensa usted lo mismo? Entonces no lo soltamos. Pueden venir días difíciles o días alegres. Este en particular que estamos viendo era un día difícil para los discípulos. Jesús le está diciendo, voy a morir. No se lo esperaban, un día difícil. Además le está diciendo, ustedes también tienen que morir conmigo. Porque le está diciendo, usted tiene que agarrar su cruz. Yo voy a morir y ustedes también van a morir. ¿Qué les parece ese día para los discípulos? Un buen día tuvieron, ¿verdad? Sin embargo, ellos no desistieron de seguirle. ¿Sí lo ve? Pueden venir días malos, pueden venir días con malas noticias, pero tú, mi hermano, no puedes desistir de seguir a tu maestro. Amén.
Tú, mi hermano, no puedes desistir de conocerle cada día un poquito más. Porque si tu fundamento está firme, nada te va a apartar a ti del amor de Dios. Cuando tu fundamento no está firme, entonces viene este ventilador y te mueve para allá. Viene aquel otro y te manda para acá. ¿Sí? Pasa una circunstancia, ahora te pasa la otra y así va. El fundamento es Cristo y el conocimiento de Él. Necesitas afirmar tu corazón en el conocimiento de Cristo. Cuando estés firme allí, nada ni nadie te puede mover de allí. ¿Sí? Volvamos a los 12 discípulos. Eran 12. Todos recibieron la misma instrucción, la misma palabra dura. Pero hubo uno que no comprendió quién era Cristo. Tal vez Judas, tal vez su tradición era tan fuerte que él no pudo sacar de su mente el Cristo que le habían pintado desde niño. Y él no se pudo fundamentar en el Cristo verdadero, que era el mismo Mesías le estaba mostrando. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y los otros 11? Pues queda muy clara, ¿verdad? Los otros 11, a pesar de que no entendían, dijeron, seguimos al Señor hasta donde llegue. Judas dijo, yo no lo sigo más. Porque ese Mesías no es el que yo esperaba. Yo esperaba un rey, no alguien que va a morir. ¿Ven lo importante que es fundamentarse en la verdad de Dios? Cuando estamos bien fundamentados en la verdad de Dios, pues podemos ser como los otros 11, como Pedro, como Juan y como todos los demás. Personas que siguieron al Señor con sus virtudes y sus errores, pero lo siguieron hasta el último momento de su vida. Si yo no estoy fundamentado en quién es Cristo, yo podría ser como Judas y decir, bueno, pues ese Cristo realmente no me gustó, yo esperaba otra cosa. Y terminar traicionando a mi Señor. Les pregunto, ¿es relevante o no saber quién es Cristo? Es muy relevante. Si tienes dudas, mis hermanos, sobre quién es Cristo, sobre su obra, sobre sus planes para tu vida, hay una forma de resolver esas dudas. Es viniendo aquí a su palabra cada día, ¿sí? Con un corazón humilde y decirle, Señor, yo de verdad a veces tengo dudas, pero quiero aprender de ti. Quiero seguirte, quiero ser como esos 11 que te siguieron de verdad. Y aunque se equivocaron, mis hermanos, porque esos hombres se equivocaron, esos hombres se arrodillaron ante el Señor, pidieron perdón y el Señor los sanó y se levantaron, ¿cierto? Podemos estar convencidos de que esos 11 hombres terminaron su carrera y fueron aprobados por Dios. Dios se agradó con su vida. También puedes estar convencido, mi hermano, que estás aquí, que tú puedes terminar esta carrera que tenemos por delante firme y que Dios también se puede agradar de tu vida al final de tus días. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para eso? Tener un fundamento firme en quién es Jesús. Es algo fundamental para nosotros. Conozcamos a nuestro Dios, conozcamos a Jesús. Ese fundamento te va a hacer estar a ti firme, aunque venga la tormenta que venga. ¿Sí? No solo eso. Para terminar, veamos el verso 27. Verso 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Así termina este momento.
Pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La palabra a lo mejor era dura, era difícil, pero la recompensa es grande. Sí, el Señor no los dejó nada más con esa noticia difícil y este nuevo mandamiento que parece fuerte, sino que les dice, hay algunos de ustedes que antes de que se muera van a ver el reino de Dios. ¿Por qué dice algunos? Pues porque estaba ahí Judas entre ellos. Si no hubiese estado Judas, dice todos ustedes. Hay que hacer la excepción para no decir mentira, ¿verdad? Algunos de ustedes, los 11, van a ver el reino de Dios. Hoy piensan que es duro, hoy piensan que es difícil, pero la recompensa es muy grande, mis hermanos. La recompensa de nuestro Dios es muy grande. Por eso Él a veces nos exige. ¿Sí? La recompensa de Dios es muy grande, es el reino de Dios completo. Tú, mis hermanos que estás aquí, vas a ver el reino de Dios en tu vida. Yo estoy seguro que ya has visto parte del reino de Dios en tu vida y lo vas a seguir viendo. En este tiempo y en el tiempo venidero lo vas a ver por completo. Entonces la recompensa de nuestro Dios es muy grande. Afírmate en eso. No pienses en lo difícil que es, piensa en la recompensa. Oye, Dios tiene para nosotros una recompensa que es enorme. La Escritura dice lo que dice el Señor. Llegará un día que yo me ceñiré y te serviré. ¿Saben qué es ceñirse? Como lo que hacen los mesoneros, que se arreglan y tú vas a estar un día sentado allí a la mesa del reino de Dios y va a venir alguien y te va a servir. Y ese no va a ser nada más y nada menos que el mismo Cristo. La recompensa es muy grande, mis hermanos. La recompensa del galardón que trae Dios para nosotros es muy grande. Por lo tanto, mantengámonos firmes. Amén. Mantengámonos firmes. Pongámonos sobre nuestros pies para orar. Conozcamos a nuestro Cristo. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Él es el Salvador del mundo, Él es el que murió por nosotros. Él es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Cristo es más sublime que los cielos mismos. Aférrate a tu Cristo, aférrate, aférrate. No dejes que nada ni nadie te separe de tu Dios, porque la recompensa que Él tiene para los que se mantienen aferrados es muy grande. El galardón es muy grande. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Nosotros hoy reconocemos, Señor, delante de ti, que tú eres el Cristo. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que murió, pero también el que resucitó. Tú reinas, Señor. Tú reinas en todo el universo. Yo quiero pedirte, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú también reines en mi vida, Dios. Reina en mi vida hoy, Señor. Ayúdame, Dios, a comprender todos tus mensajes. Ayúdame a tomar lo bueno y lo que no parece tan bueno o lo que parece duro, ayúdame a aceptarlo. Porque yo creo, Dios, que lo que tú dices es verdad. Y si lo dices es para nuestro bien, Señor. Tal vez, mi Dios, no sé muy bien cómo es negarme a mí mismo. Te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame a comprender este mensaje. Ayúdame a comprender en qué debo negarme a mí mismo para agradarte a ti. Ayúdame a comprender qué significa para mi vida tomar esa cruz y seguirte, porque quiero seguirte, Señor. Y aunque hay cosas que no comprendo, Dios, no te quiero dejar de seguir. No quiero alejarme de ti, Señor. Tú eres esa perla preciosa que algún día encontré, no la quiero soltar, mi Dios. En el nombre de Jesús te adoramos, Dios. Te adoramos. Te doy la gloria, Señor.
Te alabo, mi Dios. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a nuestro Dios. Dios te bendiga, Chaniel. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Tome su cruz. ¿Sabe? Cuando el Señor estaba en la cruz, la gente pasaba y le decía que se bajara de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, le decían. Y él tenía poder para hacerlo, ¿cierto? Él pudo haberlo hecho. La cruz simbolizaba maldición para el pueblo judío. Por eso era aborrecible. Pero Jesús permaneció en la cruz. Cumplió el propósito. Y hoy la cruz para nosotros nos simboliza eso, ¿verdad? La cruz a nivel mundial es símbolo de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Ciertamente toma tu cruz. Permanece asido a la cruz de Jesús. Y genera cambio, genera transformación donde estés. Porque eso es lo que la gente necesita. Es que tú seas cada vez más como Jesús. Y que puedas cambiarlo todo como Jesús. Aunque mucha gente te insista para que te bajes de la cruz. Para que dejes de hacer eso que Dios te llamó a hacer. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, bendice a tu iglesia de manera especial, Señor. Que esta semana que comienza, Padre, tú te manifiestes de manera especial en ellos y a través de ellos, Dios. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú proveas todo, Señor, lo que tu pueblo necesita conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Dios eterno. Que les ayudes a permanecer en ti, asidos a ti, agarrados a ti, Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor, llévales con tu bien, con tu bendición. Sana al enfermo, liberta al cautivo y resplandece a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Están despedidos.